I wasn't born here, but my body feels like it belongs to this country. When my mom was 7 months pregnant with me, she left Bolivia. But these mountains, their sounds, and the mythology of this country never left me. Every time I hear the name of this land, I want to come back. But this time, the spirit of this story was stronger, and my love for animals and this country merged into a single call. I was editing a video with this footage when I realized the country of my heart was part of the exact same problem. So I had to come back to Bolivia to learn, to discover, and fight for the spirit of our forest, the jaguars. Jaguars have been part of the spiritual worldview of all Latin American indigenous cultures. They have been warriors, gods, and the spirits that connect the dead and the living. For years, we worship and celebrated their role in nature. So I came to Bolivia looking for them. Bolivia is the only country that keeps traces of that ancestral connection. Their unique constitution provides rights to Mother Earth and the animals that inhabit this land. But the reasons that motivated me to be back here makes me believe that all we have left is a broken connection to the jaguar. Ángela Nuñez Quirós es bióloga, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Esta mañana cuando hablábamos acerca de este tema, usted me comentaba, me decía que esto es solamente la punta del iceberg. Efectivamente, esto no es un caso aislado. Nosotros creemos que realmente hay una red que está operando en Bolivia. Envíos que se han realizado alrededor de 16 paquetes que han sido decomisados en Ecobol, ¿no? Con la ayuda de la Policía O Forestal. sea, lo mandan Medio por Ambiente. correo, mandan una piel digamos, de jaguar por correo. Sí, descaradamente. In this city, there's one person who can lead me on this search. Bolivian biologist and activist, Ángela Nuñez. Ángela was one of the first to raise the alarms about the illegal jaguar trade from Bolivia to Asia. So I knew I had to come and meet her. Se estaba poniendo un aviso que decía se compran colmillos de jaguar, ¿no? Y empezamos ya a hacer el seguimiento y se hizo un allanamiento, ¿no? A una morada donde sí se pudieron decomisar partes de jaguar, aunque no específicamente colmillos, pero sí esta persona tenía en su poder una computadora donde tenía cientos de fotografías de colmillos de jaguar. Era una alerta muy fuerte para nosotros porque no habíamos escuchado de este tema antes. Entonces es ahí cuando empiezo a trabajar con esta especie que me fue impresionando, ¿no? Cada vez más. I'm starting to feel a deeper connection with jaguars. So I need to travel up north and experience for myself why everything started. Asian investment in Latin America is one of the reasons we are losing our animals. These companies came with fresh links to Asia, while the demand to replace tiger fangs in traditional medicine was growing. For centuries, tigers have been used in traditional Asian medicine. The global decline in tiger populations and an increasing demand for these products meant other big cat populations have become a potential replacement. Since 2014, Bolivia turned into the epicenter of the trade. A scientific report by Thais Morcati showed the parallel increase of jaguar body part seizures since the arrival of Chinese investment. Traveling around the country, it's hard to deny the impact these projects are having. Seeing the destruction of this vast landscape makes me feel the forest crying. The reality is that this country is paying more than it should. But my interest in the Bolivian Amazon goes beyond the construction companies. I'm here with Roberto Vieto, who helped me start to understand this story. Just a year ago, with the international organization World Animal Protection, he made some interesting discoveries in this area. Which is why
we decided to investigate further. Markets are the center of the communities that live in these areas. On this first stop, I was not expecting to find wild animal products this easily. Esta de leopardo. ¿Y esta? Tigrecillo. It's shocking to see how normal it is for everyone else but us. Protección Animal Mundial empezó a recibir alertas sobre tráfico de partes de jaguar a nivel internacional. Yo personalmente en las visitas en el Amazonas con diferentes proyectos, visitando Perú, Brasil, ya se me informó del tema, sobre todo buscaban colmillos y también recibimos alertas aquí en Bolivia. Bueno, en el 2021 decidimos acompañar mucho más de cerca lo que estaba sucediendo con el tráfico internacional de partes de jaguar y nuestras fuentes locales nos compartieron lo que sucedía en el mercado campesino. Vendido para los chinos y le ofrecen dinero a uno bien, ¿no? Bien pagadito. ¿Y hasta cuántos dientes ha juntado usted para su entrega cuando trabaja? Más de 500. I'm shocked by these numbers. 125 lives are not even shown on official records. Bolivian jaguars could be on the brink of extinction, and we might not even know it. El animal pues se lo espía, digamos, tenemos armas nosotros, escopeta. Digamos, el animal caza, digamos, hoy día caza y él sobra para mañana vuelta, digamos. Y mañana él vuelve vuelta, entonces ya uno sabe, lo pilla y ya al otro día va y lo mata, ¿no? Hola, ¿cómo están? Vengan, siéntense acá. A ver, vamos a jugar un juego. ¿A quién le gustan los jaguares? A mí no. No, a ninguno le gustan. As an animal activist, I'm confronted with the reality that not everyone loves animals the way I do. But looking to understand why our relationship with jaguars became complicated, I came to the indigenous community of San Pablo Sur to hear it directly from them. Hemos preguntado en un comienzo qué sabemos de estos animales. Sabemos que son malos, que son carnívoros, que son peligrosos para la humanidad. Otra vez se repite, ¿no? Malo, peligrosos, que son traicioneros. Y son malos porque se comen la vaca o tecido. Entonces, lo que ustedes saben que son malos. Si bien nosotros lo topamos, digamos, bueno, que si no nos hace daño, tampoco le hacemos daño, ¿no? Pero ya nosotros lo mayormente, digamos, se caza el animal ya cuando él hace daño, también es un perjuicio, digamos, aquí para la comunidad. Porque imagínense usted, a nosotros nos cuesta criar un animal, digamos, a 3 años para que él venga y en media hora se lo coma, entonces ese, digamos, la rabia, el temor, el terror de la gente, la misma gente de la comunidad, digamos, ¿no? In these areas where work, opportunities, and information are limited, protecting their cattle might seem more important than an endangered species. ¿Cómo se llama? Jaguar tigre. ¿Es feo o bonito? Bonito. Miren sus manchas, qué lindas, ¿no? When it comes to jaguars, I can't ignore that as a top predator for some people, this is a complicated relationship. Entonces a mí me gustaría más una asamblea aquí en la comunidad, casi con los padres, digamos, porque digamos los más cazadores son los que no hay ahorita, digamos, ¿no? Entonces, digamos, una persona que por lo que sabe que es tigre, lo ve lo mata, pero no sabe, digamos, cómo es su característica, por ejemplo, cómo ellos viven y por qué, digamos, mayormente, por qué están aquí, digamos, acercándose a la comunidad, porque bien nos dijo usted, digamos, que ya su casa de ellos ya se está explorando, como se dice, entonces ya solamente nosotros somos los que tenemos monte aquí en la comunidad. Yo pienso que de este taller vamos a cambiar la vida aquí en la comunidad, ¿no? Mayormente con los animales que supuestamente no teníamos terror y ya hemos visto que en realidad no es así, digamos, ¿no? Y eso, digamos, va a cambiar, digamos, aquí en la comunidad. A ver, enséñame cómo lo dibujaste. ¿Cuáles son? Estos son los malos.
Ya nosotros sabemos que se está perdiendo pues esa especie, ¿no? Entonces hay que, como se dice, valorar pues, ¿no? Los animales que tenemos nosotros. Es importante, digamos, porque como le dije, se está perdiendo pues la extinción de los jaguares, ¿no? Y si nosotros no los protegemos a ellos, son animales de la naturaleza, son animales de la fauna silvestre, entonces hay que protegerlos, ¿no? I'm surprised to witness how quickly open conversations can change perspectives. Only in an hour, the relationship to this animal was different. Maybe there is still hope. The number of wild jaguars in Bolivia is unknown, but scientists, together with local and indigenous communities, are using camera traps in small areas to determine the number of animals in the region. Esta es la cámara QDBAC, una cámara trampa. Entonces vamos a instalarla en ese árbol y también en ese otro árbol. Al comienzo han sido un poco reacios, ¿no? Y al comienzo han habido como un poco de rechazo, ¿no? Pero sin embargo la presencia y la presión y la curiosidad de las mujeres nos ha permitido de que evidentemente procedamos a colocar las cámaras, ¿no? Pero la idea es documentar lo que está ocurriendo en los bosques que ellos tienen. Y de esa manera ellos también están interesados justamente en ver qué es lo que tienen y valorar y conservar lo que realmente tienen en sus bosques. Nos hablan ellos de otras especies que nosotros no la hemos identificado en la zona y que es posible que estén en su territorio de ellos. The Chiquita Center documented a population of 15 individual jaguars in their camera traps over a period of 3 years. These are big numbers, considering jaguars are solitary creatures. But as they lose their territory to deforestation, they are forced to relocate to the small spaces of forest left. The growing cattle production in the region is adding another layer of complexity to the issue. Sin duda, por la actividad que ha habido en la propiedad ha cambiado, digamos, la visión del propietario de ser lo más productivo, entonces han deforestado como 1000 hectáreas y eso sin duda ha disminuido, ha perdido mucho espacio de bosque y obviamente los animales se han visto, se han retirado, ¿no? Por la bulla de las máquinas, por la poca disponibilidad de alimentos, no solamente el jaguar, sino muchos otros animales se perdieron. Entonces tenemos pocos eventos, pocos registros de la diversidad de mamíferos que habían, han bajado drásticamente en este lugar y en muchas de nuestras cámaras. Bueno, estoy revisando ahora las memorias que acabo de traer del campo. ¿Y qué se ha encontrado? Bueno, para fortuna nuestra, tenemos ya 2 registros del jaguar en fechas distintas. ¿Me los puede enseñar? Claro que sí, con mucho gusto. Uy, acá está, creo. Voy a ver. No manches. Muy lindo, ¿verdad? Una felicidad de poderlos volver a ver, ¿no? De saber de que están bien. Hay algunos ejemplares que no hemos visto más. Lamentablemente algunos seguramente han sido cazados o no sé qué habrá pasado con ellos. No tenemos más registros. Víctor era un jaguar que le falta un ojo, es tuerto, se ve en las imágenes nocturnas, es clarísimo. Y de él no tenemos ningún registro más desde hace 2 años, quizá más, 2 años y medio, que no volvió a salir Víctor en nuestras cámaras. But the camera trap projects have proven to be a great way to connect communities back to the animals that were once sacred here, and give them the tools to promote their protection.
After years of investigating and fighting the jaguar trade, I brought Angela to look for wild jaguars. She has worked to protect them for years, but has only had one encounter with them in the wild. Looking for jaguars in one of the hotspots of the trade makes me fear there are no wild jaguars left. Their spirit is calling us, and we both want to feel there is hope left to keep fighting for. De los 4 días que venimos buscando el jaguar, vimos apenas los 2 primeros, pero ayer y hoy no vimos a ninguno. Y estas son las primeras huellas frescas que encontramos. Entonces esperamos estar cerca del jaguar, que probablemente es un macho grande. These tracks are the guide we needed to start feeling hopeful. Finding them comes with mixed feelings. The joy of seeing jaguars wild and free comes with the reality that we're losing them faster than they can recover. Traveling back to the city with Angela, she's opening my eyes to the reality that traffickers always seem to be one step ahead of us. El tráfico de jaguares no está tan evidente ahora, pero tenemos conocimiento que a partir de trabajos de inteligencia, pues sí se detecta todavía. Entonces creo que en realidad lo que está sucediendo es que no está tan abierto como antes. Incluso yo creo que ya los extranjeros, una vez que han sucedido, me imagino los casos que se han iniciado y que han llegado muchos algunos a tener una sentencia, pues ellos están tomando ya sus precauciones para poder evadir un poco más este control. Viniendo a hacer un seguimiento a un caso iniciado el año pasado a 5 ciudadanos chinos. Muy probablemente forman parte de una mafia que está instalada actualmente en nuestro país. In Latin America, there is no easy way to demand change. We sadly need to get used to navigate these broken justice systems. Tengo esperanzas de que esto sí llegue a su fin, se pueda finalizar con el proceso y las personas que están cometiendo los delitos pues puedan ser detenidas. Esto es solamente un pedacito de lo que se puede hacer. Entonces creo que ayuda, pero falta todavía mucho por hacer. Activity on social media is the reason I'm back in La Paz. I'm regaining hope by meeting lawyer and activist Rodrigo Herrera. Él estaba tratando de cerrar el negocio. Aparezco en este momento para reflexionar al muchacho de que esta era una actividad ilícita, que era un delito y que consiguientemente teníamos que aprenderlo. Y bueno, ya con la policía ahí, el muchacho fue plenamente aprendido y trasladado a las oficinas, donde están las cárceles. Rodrigo has been the prosecuting lawyer of multiple suspects related to the jaguar trade. But of those, only a third have been convicted. Lastimosamente, en Bolivia, pienso que en todos nuestros países, es muy difícil hacer de que los funcionarios policiales y los funcionarios del Ministerio Público cumplan por sí mismos sus responsabilidades. Entonces, generalmente, las personas que han sido víctimas de un delito o sus abogados tienen que estar haciendo seguimiento, correteándolos y demás cosas. Es bastante común, no solamente en este tipo de delitos, pero bueno, toca. After meeting Rodrigo, I want to be hopeful we can work with the legal system to stop the trade. We are doing something. Back in El Beni,
It's time to witness the evidence Roberto has been showing me. Visiting this market brings the reality of the trade close again. We are exchanging lives for pennies. While most of the international trade to Asia goes under the radar, I'm shocked to see these products being openly sold here. Encontramos aceite de tigre. Obviamente lo inspeccionamos un poco para ver sus características. Vemos que tiene una foto de un tigre en vez de un jaguar, pero realmente es porque en Bolivia se le conoce tigre o tigre de las Américas al jaguar. Tiene un olor a aceite rancio, pero al final se ve una parte densa blanca que perfectamente podría ser grasa de jaguar. The number of products filling these shelves is proof that the local appetite for wildlife products is growing too. The problem with wildlife medicine is the more people who believe in its healing power, the more the demand it creates. Aunque se ha abordado muchísimo el tema de que las partes de jaguar son utilizadas en la medicina tradicional asiática, tenemos que entender también que la medicina tradicional se aplica en diferentes regiones del mundo. O sea, lo primero que nos viene a la cabeza es Asia o a veces China, pero realmente en América Latina también hay mercados que usan partes de animales silvestres con, en teoría, propiedades curativas, sin tener ningún tipo de respaldo científico que avale su uso. Entonces, tenemos que ver la problemática de la medicina tradicional y la extracción de los animales para este tema como un problema global, no es un problema asiático, sino que es un problema que se da en nuestra región y tenemos que abordarlo también desde esa perspectiva. Principalmente lo que se necesita es fortalecer la fiscalización. Se ocupa voluntad política de Bolivia para elevar este tema a nivel internacional, ya que estamos hablando que salen partes de jaguar a diferentes mercados en Asia. Y también se necesita una campaña fuerte de concientización para los consumidores que genere un cambio de comportamiento humano y que las personas empiecen a buscar mucho más alternativas medicinales a base de plantas. This visit hit hard on reality. As if this wasn't enough, the worst was about to come. Nosotros compramos el cuero de tigre mojado. Nos traen de diferentes lugares. Y después nosotros ya vendemos a la cárcel de Mocoví. Que ahí hacen billeteras, hacen sombreros, hacen carteras, de todo hacen, ¿no? De cuero de tigre. Despite Bolivia having banned the capture, commercialization and export of jaguars and their byproducts, as well as them being protected internationally against any trade, these Facebook Live images show the Mocoví Development Program, which aims to help prisoners acquire employable skills, promoting the creation and selling of wallets, hats, and belts made from illegal jaguar skins inside a governmental institution. Once products are ready, they are then sold in local markets like El Campesino. Lo que sucede en la cárcel de Mocoví es sumamente preocupante porque estamos hablando de que personas privadas de libertad que cometieron un acto ilícito, que están en la cárcel, se están involucrando en otra actividad ilegal que es igualmente un crimen en Bolivia. O sea, cualquier tipo de comercialización de partes de jaguar es una actividad ilícita en Bolivia. World Animal Protection obtained exclusive footage from inside the prison. Este puro tigre, estas son combinadas, este puro tigre, estas son combinaciones. ¿Y quién le trae, por ejemplo, los cueritos de tigre o de víbora para que usted consiga? Hay gente, digamos, que viene de afuera. Y ya son cazadores. Son cazadores, y uno le encarga de eso. Después de que obtuvimos esa evidencia, inclusive meses después, esta situación de que las pieles están ingresando a la cárcel de Mocoví fue expuesta en las noticias a nivel boliviano, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ya fue expuesto en las noticias de que hay evidencia de que las pieles están entrando a la cárcel y que las autoridades todavía no hayan tomado cartas en el asunto para prevenir esto, solo refleja lo complicado que es este problema, ¿verdad? This evidence from inside the prison makes me realize what Bolivia is up against. How can we rely on a system that is not even working on what should be one of the most controlled environments in the country? Realmente es algo que duele muchísimo porque es una especie tan emblemática para la región de América Latina y ver que se transforma en un simple remedio, en una simple billetera, es algo que te toca y realmente quieres hacer algo, ¿verdad?, para cambiar la situación. I'm not the same person that started this journey. This is not the same country that lived in my memories.
This mythical creature is disappearing at a speed we can't control, and our spiritual connection with jaguars might soon be gone forever. As much as this is a global problem, the growing local demand for jaguar skins and traditional medicine is making me lose hope. The enigmatic jaguars won't survive an increasing local appetite too. I can't help but wonder, when do we all truly start to do something? Because I'm just a person like you, but I'm ready to fight for their future. Are you?